Bienvenidos al estudio de la Biblia de hoy. Puedes encontrar la lectura del capítulo en el enlace. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Empecemos. Hoy, hablaremos del capítulo 6 del Evangelio de Marcos, un pasaje que nos permite vislumbrar la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Este capítulo nos presenta una serie de experiencias impactantes y lecciones profundas que son relevantes para nuestra fe y vida cotidiana. Acompáñenme mientras exploramos este capítulo y extraemos enseñanzas fundamentales. En el versículo 1, encontramos a Jesús regresando a su ciudad natal, Nazaret, en compañía de sus discípulos. En este contexto, se presenta una situación interesante, la incredulidad de la gente de Nazaret hacia Jesús. A pesar de las maravillas que había realizado y su sabiduría innegable, la gente se asombraba y se preguntaba acerca de su origen. Decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Esto nos muestra que a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden dudar de nuestras capacidades y llamado. Jesús mismo experimentó esto en su propia tierra. Aprendamos que la fe y la aceptación de los demás no siempre serán inmediatas, y no debemos desanimarnos cuando enfrentemos escepticismo en nuestro propio entorno. Jesús responde a esta incredulidad con una afirmación poderosa en el versículo 4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Esta declaración nos enseña que la familiaridad puede cegarnos ante el potencial y el llamado de las personas que conocemos desde hace mucho tiempo. A veces, aquellos que están más cerca de nosotros pueden subestimar nuestros dones y capacidades espirituales. En lugar de desanimarnos por la falta de reconocimiento en nuestro círculo cercano, sigamos sirviendo a Dios con humildad y dedicación. El capítulo continúa con Jesús enviando a sus 12 discípulos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y brindándoles instrucciones específicas sobre cómo llevar a cabo su misión. Esta parte del pasaje nos enseña la importancia del compañerismo en el ministerio. Jesús envía a los discípulos en parejas para que puedan apoyarse mutuamente y compartir el trabajo. También les indica que confíen en la provisión divina, llevando solo lo esencial para el camino. Esto nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que debemos depender de Él en todo momento. Cuando obedecemos su llamado, Él suplirá nuestras necesidades. Además, en el versículo 11, Jesús les dice a sus discípulos, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Esta instrucción nos muestra que no todos recibirán el mensaje del Evangelio con agrado. Sin embargo, no debemos desanimarnos por el rechazo. En su lugar, debemos ser fieles a nuestra tarea de proclamar el Evangelio y dejar que el testimonio de nuestra vida hable por sí mismo. En el versículo 14, nos encontramos con la historia de la muerte de Juan el Bautista. Herodes, el gobernante de la región, escucha hablar de Jesús y su creciente fama, y comienza a especular sobre su identidad. Algunos dicen que Jesús es Juan el Bautista resucitado, otros sugieren que es Elías o un profeta. Herodes, que había encarcelado y decapitado a Juan debido a la valiente denuncia de este último acerca de su matrimonio ilícito, se siente perturbado por estas conversaciones. La historia de Juan el Bautista nos recuerda la valentía de aquellos que proclaman la verdad, incluso cuando eso implica desafiar a las autoridades y poner en peligro sus vidas. Juan fue un hombre justo y santo que no tuvo miedo de hablar en contra del pecado, y esto lo llevó al martirio. Para nosotros, esto plantea la pregunta de nuestra propia valentía en proclamar la verdad del Evangelio en un mundo que a menudo se opone a ella. Debemos estar dispuestos a mantenernos firmes en nuestra fe y principios, incluso si enfrentamos oposición. La historia de Juan también destaca la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. Herodes, en contraste, se encuentra atrapado en un ciclo de pecado debido a su relación ilícita con Herodías y su falta de integridad al mantener su juramento de darle cualquier cosa que ella desee. Esto resulta en la trágica muerte de Juan el Bautista. Esto nos recuerda que el pecado y la falta de integridad pueden tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en la de los demás. Luego, en los versículos 30 al 44, encontramos uno de los milagros más conocidos de Jesús, la alimentación de los 5,000. Aquí, Jesús toma 5 panes y 2 peces y los multiplica para alimentar a una multitud hambrienta.
Este milagro nos enseña varias lecciones fundamentales. En primer lugar, nos muestra el poder de la provisión divina. A menudo, enfrentamos situaciones en las que nuestros recursos son insuficientes, pero cuando confiamos en Dios y ponemos lo que tenemos en sus manos, Él puede hacer abundar la provisión. En segundo lugar, este milagro refleja la importancia de compartir. Cuando uno de los discípulos pregunta cómo podrían comprar suficiente comida para la multitud, Jesús, en el versículo 37 les responde: «Dadles vosotros de comer». Esto nos recuerda que, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir lo que tenemos con aquellos que están en necesidad. No debemos ser egoístas, sino estar dispuestos a dar generosamente. Además, este pasaje nos señala a Jesús como el pan de vida. Él satisface nuestras necesidades espirituales y físicas. Así como Jesús partió el pan y lo distribuyó, Él se da a sí mismo para nutrir nuestras almas. Debemos buscar a Jesús como nuestra fuente de vida y satisfacción. En el versículo 45, encontramos un episodio intrigante: Jesús camina sobre el agua. Después de despedir a la multitud y enviar a sus discípulos en una barca, Jesús sube a una montaña a orar. Mientras sus discípulos enfrentan una tormenta en el mar, Jesús camina hacia ellos sobre las aguas. Cuando los discípulos lo ven, se asustan y piensan que es un fantasma, pero Jesús les tranquiliza diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis», en el versículo 50. Esta escena tiene múltiples lecciones para nosotros. En primer lugar, nos muestra que en medio de las tormentas de la vida, Jesús está con nosotros. A veces, enfrentamos situaciones que parecen abrumadoras y aterradoras, pero Jesús nos recuerda que Él es quien tiene el control. Cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. En segundo lugar, la reacción de los discípulos al pensar que Jesús era un fantasma es comprensible. A menudo, cuando Dios se manifiesta de maneras inesperadas en nuestras vidas, podemos sentirnos confundidos o asustados. Sin embargo, Jesús nos insta a no temer y a reconocer su presencia. Él nos llama a confiar en su identidad y poder. La historia también destaca la importancia de la fe. Pedro, uno de los discípulos, pide a Jesús que le permita caminar sobre el agua hacia él. Jesús le concede su petición, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero cuando se da cuenta del fuerte viento, comienza a hundirse. Jesús lo rescata y le reprocha por su falta de fe. Esto nos recuerda que la fe es fundamental en nuestra relación con Dios. A menudo, enfrentamos desafíos que pueden hacer que dudemos, pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús y confiamos en Él, podemos hacer cosas que parecen imposibles. Finalmente, en los versículos 53 al 56, Jesús llega a Genezaret, y la gente trae a los enfermos para que toquen al menos el borde de su manto y sean sanados. Esto ilustra la compasión de Jesús y su poder para sanar. La multitud tenía tal fe en la capacidad de Jesús para sanar que creían que solo necesitaban tocar su manto para ser curados. Esto nos desafía a acercarnos a Jesús con fe y expectativa de que Él puede sanar nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales. Amigos, el capítulo 6 de Marcos es una fuente inagotable de enseñanzas espirituales y experiencias impactantes de la vida de Jesús. Nos recuerda que enfrentaremos incredulidad y oposición en nuestro camino, pero debemos mantenernos fieles y valientes. Nos muestra el poder de la provisión divina, la importancia de compartir y cómo Jesús es el pan de vida. También nos insta a no temer en medio de las tormentas y a mantener nuestra fe en Él. Finalmente, nos desafía a acercarnos a Jesús con fe, esperando su sanación y siendo instrumentos de su compasión en el mundo. Que estas lecciones nos inspiren y fortalezcan en nuestra fe y caminar con Cristo. Que Dios les bendiga abundantemente mientras buscan seguir su voluntad y reflejar su amor y poder en el mundo que les rodea. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale un like y déjanos tus opiniones en los comentarios. Todo esto nos ayuda a que YouTube nos promocione más. No olvides revisar el capítulo anterior si aún no lo has hecho o seguir con el siguiente. Además, si quieres apoyarnos aún más y tener acceso a contenido exclusivo, puedes convertirte en miembro de nuestro canal. Que Dios te bendiga.